Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar un nuevo live, vamos a iniciar una nueva charla y hola, y en el día de hoy voy a entrevistar a un grupo de arquitectos chilenos. Ellos son unweld.cl. Son dos arquitectos, así que apenas se conecten, vamos a iniciar con esta nueva conversación. Ahora mismo le voy a mandar el link, así se pueden ingresar. Estoy medio trabado hoy al hablar, pero ahí mando. Ahí ya le mandé la invitación a unweld.cl, así que apenas los arquitectos se conecten, vamos a iniciar con nuestro live de todos los días. Ahí ya lo están viendo, así que vamos a ingresar. Hola, ¿cómo va? Ellos dos tienen unos apellidos muy raros, muy largos de pronunciar, así que como yo pronuncio todos los apellidos mal, voy a esperar que se conecten para pronunciarlos bien. Así no digo cualquier cosa, pero tendré a Amwell. Y no se están conectando. Ahí se conectaron ellos. Que pronuncien sus apellidos porque yo por el momento... Hola. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bueno, preséntese cada uno porque es casi imposible para mí pronunciar sus apellidos. Arturo Scheidegger. Ignacio García. Bueno, García es fácil, pero tienes un segundo apellido más complicado. Sí, Partarrié. García Exactamente. ¿Es que están en Santiago de Chile o en otra ciudad chilena? En Santiago. En la ¿Y son los dos de Santiago cómo es? Vamos ahí, le podemos mostrar algo de las Umwelt instalaciones. Sí, de Santiago. Los dos. ¿Y dónde estudiaron? ¿En la Católica? ¿Dónde? Sí, en la Católica los dos, en el pregrado y también hicimos el magíster en la Universidad Católica. Bien. ¿Son compañeros de Smilian, de Aravena, de alguno de ellos, no? No, bastante más jóvenes. Ah, ok. No, capaz que eran como no sé, están mantenidos muy bien con colágeno y esas cosas de ahora. No, o sea, deben tener, yo calculo que deben tener como 15 años más que nosotros o algo así. Ok. ¿Y por qué Amwell? ¿Qué significa Amwell? Tiene la pregunta clásica. No, tiene como varias aristas. En algún momento estábamos buscando nombre cuando partimos con la oficina. De hecho, nosotros empezamos a armar la oficina antes de terminar la universidad. No tuvimos como más allá de nuestras como prácticas profesionales, no tuvimos el paso como por otras oficinas antes, nos lanzamos inmediatamente. Bien. Y tuvimos al tiro el problema como de buscar nombre. Y fue una mezcla entre descarte y obviamente como ciertas intenciones. No queríamos ponernos un nombre como de estudio de abogados, digamos así como los apellidos tipo en la puerta. Sí. No queríamos nombre corporativo tipo, no sé, SOEM o lo que fuera. Y queríamos buscar algo como más, como con algún concepto o con alguna palabra que sonara bien y que se diferenciara un poco del resto. Y buscando y dando muchas vueltas, no sé, cuando uno todavía tenía como mucho tiempo, llegamos a ese concepto que por un lado en alemán significa medio ambiente. Ah, bien. Pero por otro lado también hay un escritor y filósofo que se llama Jacob, que es como biólogo y filósofo, que se llama Jacob von Uexküll, medio difícil de escribir, que, o sea, toma esta noción como de medio ambiente, pero asociado a cada individuo. Entonces, bien, tiene unos dibujos muy bonitos que los puedes buscar, ahora tendríamos que mandarte el nombre, pero entonces tiene, por ejemplo, cómo ve un lugar específico una abeja o una almeja, no sé, o un pescado de una almeja,
y cómo a través de los instrumentos de percepción propios de cada uno, la percepción de ese medio ambiente es totalmente distinta. Entonces, por algún lado como que cruza esta visión como más objetiva de medio ambiente con la percepción como subjetiva de los distintos individuos. Bien. Y eso, perdona, eso es un poco lo que trataba de hacer en ese momento también. Era un punto en el que creo que estábamos tratando de encontrar un norte metodológico para diseñar proyectos. Y creo que la palabra nos funcionaba un poco también para ordenarnos nosotros en función a cómo queríamos que se fuese de alguna manera esa metodología. Entonces, lo que decía Phonex School es, claro, lo que decía Arturo, que cada ser vivo tiene una cierta cantidad como de herramientas biológicas, máquinas que perciben ciertos grados de la realidad, desde ultrasonido hasta no sé qué, y que la construcción de esa realidad, a través de las herramientas perceptivas, obviamente está condicionado por una cierta subjetividad. Entonces, la idea de espacio que yo tengo personalmente es mi propio Umwelt, pero porque tú tienes las mismas herramientas básicas, condicionadas por tu subjetividad, compartimos de repente esas esferas, se cruzan y compartimos un cierto Umwelten o un cierto contexto. Entonces, ¿por qué nos interesaba esto más allá como de una cierta como retórica? Tal vez es que desde un principio nos planteábamos que, yo también creo, una respuesta al contexto, tal vez como fuimos enseñados, lo que estábamos viendo en ese momento, que nos interesaba pensar, nos interesa todavía, encontrar una forma en donde cualquier proyecto, sea de cualquier escala, sea donde esté, cual sea el tipo de encargo o problema, siempre era necesario, antes de diseñar cualquier cosa en términos del objeto arquitectónico, era diseñar conceptualmente ese Umwelten, de alguna manera esa realidad que por sí definía una especie como de metaobjeto del proyecto, y desde ahí empezamos como a diseñarlo formalmente. Entonces era necesariamente un ejercicio tal vez como más conceptual, que creo que seguimos haciendo todavía, que tal vez requiere un poco más tiempo que saltar directo a algo más pragmático, pero siempre hemos pensado y seguimos pensando que le da un carácter distinto a esa generación de arquitectura. Esos son los dibujos que tienen. Ahí estaba viendo. Y, o sea, tiene unos que son así muy directos, como que muestra esto, y hay otros que son esos diagramas un poco más conceptuales como de relaciones. Bien. Sí, después tenemos estos también. Uh-huh, bueno, uh-huh. me lo voy a poner a investigar. Y este es el señor. Ese es el señor. Este es el señor. Y bueno, hay algo también que me interesa, que lo han dicho, es ninguno de ustedes tuvieron una experiencia previa a trabajar con otros, ¿no? ¿Eso fue algo buscado? Ya cuando eran estudiantes decían, no queremos ser empleados de alguien. ¿Fue una cuestión que les trajo un beneficio? ¿Los perjudicó? ¿Qué sienten? Empezar directamente en seco. Yo creo que ahí, o sea, como para matizarlo un poco, pero los dos tuvimos que hacer nuestras prácticas profesionales. A mí me tocó, yo la hice en Elemental con Alejandro Aravena. Bien. Pero acá las prácticas son cosas como de un mes, o sea, son cosas así súper como cortas, no es algo como que te vaya como a guiar tanto, más allá de que puedes como espiar quizás un poco en una oficina. Ignacio la hizo con Max Núñez y con Nicolás del Río. Muy bien, y también hicimos, lo que sí, trabajamos en un proyecto juntos con otro equipo grande de personas, que era como una especie de exposición gigante, que es esta, bien. y que fue, era una exposición que se llamaba Santiago 1110, y que era el 2010, como para el tricentenario, o sea, para el bicentenario de Chile, y que trataba de pensar en el tricentenario, y una cosa como un poco muy ambiciosa, con una serie de invitados internacionales y todo, pero que tenía, por un lado, una exposición gigante, una serie de coordinaciones con personas y con actores y oficinas internacionales, nacionales, más jóvenes, más viejos y todo, el desarrollo de un libro, o sea, tuvimos que hacer un poco todo, y nosotros decimos que es como nuestro servicio militar, bien. Que fue algo como corto y muy intenso, y después de eso como que un poco explotó todo ese grupo, ¿viste? Que de repente terminan todos medios peleados, no sé qué y todo, y de ahí salimos un poco y armamos la oficina. Bueno, y lo otro también creo que condicionó un poco que hiciéramos la oficina tan jóvenes, que nos pusimos a trabajar mientras éramos estudiantes. Entonces empezamos a trabajar en esta oficina a cargo de Rodrigo Tisi, que era profesor nuestro, del que fuimos ayudantes y el que nos invitó a trabajar en este proyecto de SSL. Y antes de eso, incluso más jóvenes, también ganamos un proyecto para un memorial en un cementerio, el proyecto del Patio 29,
era un concurso para profesionales titulados y que nosotros, bueno, trabajamos con un profesor de la escuela que firmó como el profesional a cargo y resulta que ganamos ese proyecto. Entonces también nos vimos como con las piernas metidas en el barro del ámbito profesional desde que teníamos, no sé, 23 años o menos, me acuerdo. Arturo Torres era el profesor que se integró con nosotros al equipo y que después fue parte esencial del desarrollo por construir esto. Patio 29 fue un proyecto que grandote, con un contexto político bastante como tenso, digamos. Era un memorial para un lugar donde se enterraron detenidos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet y que quedó muy bien. Implicó también un trabajo técnico a esa altura que siendo estudiantes tal vez hubiese sido un poco difícil si no hubiésemos tenido el apoyo de Arturo Torres y también el apoyo de la universidad. Por ejemplo, la universidad nos dio una oficina, nos dio un pequeño taller para usar como oficina, nos facilitó los talleres de laboratorio, de prototipo, en los cuales hicimos estas pruebas de pieza prefabricada. Entonces, creo que de alguna manera esa transición no fue como la transición típica de termino de estudiar y busco un trabajo, sino que fue un poco más orgánico. Y creo que esa como organicidad de la transición entre estudiante y profesional fue también una decisión tanto de Arturo como mía de entender que tener trabajo como arquitecto es algo no tan lógico como terminar y postular, ya sea como, no sé, un médico o un ingeniero o cualquier tipo de cosa. Entonces entendíamos que era un contexto difícil y por lo tanto empezamos a remar antes, diría yo. Esa es un poco como la idea. Bien. Contanos esto del espacio suizo. Me gustan mucho las fotos. Este espacio en el metro rojo. Sí, mira, es un espacio, o sea, es un lugar que está en una estación del Metro de Santiago, que es la estación Ñuñoa, que es una estación relativamente nueva, de las últimas líneas que se hicieron acá, y que tienen estos trenes que son automáticos. Y esta es una estación que de hecho es donde está todo como la central de los trenes automáticos de todas esas líneas, sí, que es un edificio hacia abajo, tiene como al menos 3 pisos, que son los que uno va, pero también están pisos técnicos entre medio, entonces es como un edificio de 5 o 6 pisos subterráneo, muy grande. Y nos llamó la Embajada Suiza, que nosotros teníamos alguna relación con ellos porque habíamos organizado charlas de arquitectos suizos y cosas así, les habíamos pedido, más bien les habíamos pedido como fondos y veníamos como conversando un poco con ellos, porque hace un tiempo que habían varias embajadas que estaban trabajando con Metro en algo que se llama Metro Arte, que son como distintos como líneas de arte que tiene el Metro, que en general venían siempre más bien como de empresas o de temas más públicos que siempre estaban integrados al Metro más del Estado, como se hacía que en los 70 o algo así. Claro. Y hace un tiempo que había ciertas embajadas, no sé, está la estación Grecia, donde la Embajada de Grecia había propuesto algo, en Los Leones, donde está una calle que se llama Suecia, la Embajada de Suecia también había propuesto algo, y en algún momento salió la posibilidad para la Embajada Suiza de hacer algo en esta estación que está cerca como del barrio donde está como el colegio suizo, donde había el club suizo y ciertas cosas, y no sabían muy bien qué hacer, pero no querían replicar un poco lo mismo que habían hecho los otros, que era una cosa lo más típico, no sé, lo de Grecia, hay como unas réplicas de las estatuas del Museo del Partenón, como cosas así, y que quizás los suizos no tienen algo tan así para no terminar poniendo solamente como vacas, queso, relojes, chocolate. Entonces surgió la posibilidad de pensar como esto un poco desde cero. Yo creo que quizás lo más interesante ha sido que somos hasta cierto punto como socios de ellos, y un poco como curadores, como por lo menos hay una conversación siempre, no solo como ejecutores técnicos, de cómo se ha ido pensando esto desde el principio. Sí, yo creo que, o sea, solo para complementar lo que dijo Arturo, la historia nos interesa también la historia como, digamos, de las infraestructuras públicas y de qué manera se relacionan con la persona como a pie, digamos. Entonces, la historia del metro es bien interesante. Las primeras estaciones de metro se parten diseñando con una noción un poco más setentera, tal vez, del conocimiento, donde equipos interdisciplinarios de ingenieros, arquitectos, artistas diseñaban un conjunto de estas estaciones. Después de eso se pasa a este modelo más como neoliberal, un poco de los 80 y los 90, donde Metro gestiona a través de esta corporación, esta institución que se llama Metro Arte, gestiona obras específicas dentro de estaciones, y ahora lo entendíamos como una nueva etapa, tal vez,
donde Metro está de alguna manera invitando a otras entidades a que se hagan cargo de lo que ellos hacían antes. Entonces ellos siguen haciendo, pero generan una relación distinta. Y eso pensábamos que era una oportunidad bastante interesante de explorar nuevos, tal vez, modelos en donde la infraestructura pública de transporte fuese a su vez el soporte de un contexto cultural. Entonces la idea básicamente fue crear una entidad cultural nueva que está fuera del circuito del arte, que está fuera del circuito, no sé, del museo pagado o de las galerías un poco más elegantes, sino que es una entidad cultural que tiene una serie de proyectos dentro de esta estación, estos edificios de 5 o 6 pisos subterráneos, donde hay una galería, que es esa la que ves ahí, una galería temporal, que es básicamente una parrilla, una estructura que cuelga y que permite exposiciones temporales, se están considerando de entre 3 a 4 durante el año, y a su vez detectar ciertos lugares interesantes y importantes dentro de la estación que nos permitieran instalar obras permanentes. Entonces, es interesante el momento de que son obras de arte que no son, digamos, arte público 100% como en el sentido de las que están en el exterior, están dentro de un edificio, pero tampoco tienen la condición, digamos, de seguridad o de contención de una galería o de un museo como tal. Es un lugar de paso donde la gente circula diariamente, hay distintas velocidades, uno puede ir más apurado o menos apurado, pero es interesante el momento de que esta especie como de híbrido entre museo y plaza pública, lo que nos permitía como probar distintas formas de transmitir ese mensaje, digamos, dentro de este edificio que ya existía, a través de una serie de intervenciones que funcionan un poco como el intermediario entre lo que hay y lo que queríamos como poner como contenido. Y el Acá proyecto... estamos viendo el detalle de la parrilla de arriba, ¿no? Y siempre cuando uno piensa en Suiza, siempre piensa, justamente este detalle me parece que va justo, ¿no? Porque siempre piensan en estas resoluciones muy pequeñas, ¿no? En el detalle. ¿Eso fue un pedido suizo? ¿Fue un entendimiento de ustedes? ¿Cómo fue eso? Eso responde más bien a cosas como pragmáticas, constructivas, pero sí siempre hay como un espíritu del proyecto de que las cosas estén muy bien resueltas, y ellos tienen sus ideas de como durabilidad, calidad como de los productos y todo eso. Y lo que hicimos en la galería es que, en realidad, como está construido en el metro, teníamos que cerrar la menor cantidad de tiempo posible ese pedazo de la estación donde circula mucha gente. Entonces, en realidad, nosotros hicimos todo un sistema como de partes, nosotros con una oficina de construcción de acá que se llama NOT, y de montaje y de producción, y ellos, o sea, armamos con ellos este sistema que venía desarmado y se armaba con todas estas piezas que tú ves ahí. Bien. Entonces es como una pieza un poco ensamblada con todo eso, pero que responde un poco al detalle y a la necesidad. Y acá también hay ensamble, es algo que ya vienen trabajando. Sí, o sea, mira, de distintas maneras hemos tratado y nos ha tocado darle vuelta al tema como de módulos que hay que armar. Yo creo que desde lo que contaba Ignacio, que él le tocó en el patio 29, pero otros proyectos que también han sido cosas como desarmadas y que se arman como un poco in situ y todo, porque al final ese tema como de la, no sé si prefabricación, pero ensamblaje, ha respondido también a cosas económicas, porque nosotros, por lo menos los proyectos que nos han tocado, hacer estas cosas como de hormigón o como algunos de los arquitectos que tú mencionabas antes, son cosas que como que económicamente son como inviables ya a estas alturas un poco, ¿no? No tienen mucho sentido también en términos de tiempo, de producción. Y por último, sí, decime. No, solo una última cuña respecto a lo de su espacio, que también fue un momento como bastante particular. El momento en que estuvimos diseñando o pensando el proyecto con la gente de la Embajada y Metro fue cuando pasó el estallido social, ¿verdad? Entonces se destruyeron una serie de lugares en el metro y todo, y más allá de lo que cualquier otro tipo de análisis en términos del proyecto mismo, obviamente se levantaron muchas cejas de cómo debía o si incluso debía hacerse ese proyecto. Entonces, en ese sentido también yo creo que es importante recalcar que tanto Metro como la Embajada como nosotros fuimos súper como, digamos, como directos en plantear lo necesario que era generar espacios como de cultura público a esa escala. Y en ese sentido fue una apuesta de los clientes, digamos, de hacerlo sí o sí. Y esta cosa, o sea, uno no tiene que pagar entrada ni nada, no es una sala particular que tenga puerta, son los espacios que están ahí dentro de como las conexiones, dentro de los pasillos que uno ocupa en el metro. Entonces,
nosotros hemos hecho, no sé, instalaciones en otros museos y ha sido súper como impresionante ver que las 3 instalaciones que hemos hecho, 2, están impecables, no ha pasado nada, no hay ni una raya, ni un chicle pegado, nada. Entonces también ahí es como interesante ver cómo la gente también, cuando uno le pone cosas de calidad enfrente, lo agradece y lo cuida también. Y antes de pasar a las preguntas, acá tenemos esta pequeña casa que está detrás de otra casa de ustedes. Sí. Contanos algo de esta experiencia, de este espacio mínimo. A ver, ese proyecto es un proyecto que está en la costa, acá cerca, bueno, no tan cerca de Santiago, y es un proyecto que, más allá de la casa, o que se enmarca tal vez dentro de un fenómeno que ha empezado a pasar hace unos años ya y que ahora explotó, que es gente de Santiago yéndose definitivamente a vivir a contextos rurales en la playa. Entonces, esta es una playa que es famosa, digamos, por el surf y otras condiciones de ese tipo, y este es un cliente que renuncia a su trabajo en Santiago y decide irse a vivir con su familia a la playa. Entonces, la ley chilena de subdivisión de terrenos que son rurales es una ley que es bastante antigua, que si no me equivoco es de finales del 48, del 50, que tiene una vocación más bien agrícola, que lo que dice es que la subdivisión mínima son 5.000 metros cuadrados, dentro de los cuales tú puedes construir tu casa, más una segunda casa, digamos, para el cuidador y una especie como de galpón. Entonces, en el fondo, es una ley que se ha interpretado inmobiliariamente, pero que tenía una vocación antes agrícola. Entonces, esa casa un poco lo que hace es generar la casa del dueño y esta casa chiquitita dentro del mismo lugar, que legalmente se puede, que la arrendan. La arriendan para gente que hay el fin de semana y es una especie como de ingreso extra, Airbnb, algo de ese estilo. Entonces, por eso las casas, claro, las presentamos como 2 separadas, pero están dentro de un mismo terreno y en muchas de las fotos también a propósito uno puede ver una detrás de la otra. Y esta sería la casa familiar, la casa principal. ¿Y hay un lenguaje entre las dos casas? Bueno, además de la estructura negra por fuera, ¿hay otro tipo de conexión? ¿O la manejaron sumamente descontextualizadas? No, yo creo que, o sea, son 2 cosas distintas, hacen cosas distintas y tienen un tipo de relación más bien en cuanto a accesos, privacidad y ese tipo de cosas, y protección del viento y la lluvia, pero más allá que eso, yo creo que son 2 bichos. Sí. De hecho, o sea, ¿por qué la casa pequeña hay muchas fotos y la casa grande hay pocas? ¿Es un valor sobre el gusto estético? ¿Le gusta más la pequeña que la grande? Es que estás viendo solo el Instagram, tienes que meterte nuestro Instagram es bastante pobre, digamos. Okay. Tanto Arturo como yo somos personajes muy, muy malos para las redes sociales, creo que y es una cosa como que, o sea, para nosotros subir a esta altura no un valor. Manejar la página web es más fácil, y creo que manejar Instagram ha sido como algo más difícil, tanto para Arturo como para mí, como que no es como, oye, yo feliz manejo el Instagram, no, nos pateamos, y creo que se nota también, así que vamos a tratar de hacer algo al respecto, si no vamos a morir en este. Y por último, ya que se llevan medio mal con Instagram, ¿cómo se llevan con los fotógrafos de arquitectura? Con el hecho de pagar un fotógrafo de arquitectura para tener una buena imagen. ¿Las fotos las sacan ustedes o prefieren contratar una estrella? Yo creo que algo que hemos discutido en general desde el principio, siempre como en la oficina, es como, por algo existen los profesionales de las cosas. Bien. Por algo existen los fotógrafos profesionales de arquitectura y nosotros le ponemos ganas, no sé, Ignacio sabe que es relativamente buena foto, yo quizás menos y todo, pero o sea, hay como un oficio y desde hay un nivel de técnica y de instrumentos que hay que tener que la verdad se nota la diferencia. Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos medio preparados, este libro, que es sobre unos arquitectos que se llaman Shapira y Eskenazi, pero independiente del libro, quisimos hacer un registro de las obras de ellos, que son algunas bastante antiguas, y buscamos un fotógrafo, conversamos con distintos fotógrafos, y de hecho un fotógrafo que se llama Marcos Ejes nos recomendó a un fotógrafo que se llama Felipe Ugalde, que hizo el registro de todas las fotos, y la verdad que, no sé, empezó que lo que partió quizás como una especie de anexo, empezó a agarrar vuelo y se transformó como en un capítulo entero del libro, porque nada, tiene una serie como de fotos de registro maravillosos que son como obras en sí mismas. Y esto ni siquiera era sobre obras nuestras,
Y después de esto, él nos sacaba las fotos. Antes estábamos con otro fotógrafo, con Felipe Fontecilla, que también tenemos algunas fotos que nos encantan, que sacó de algunos proyectos y todo. Por ejemplo, ahora para una exposición también en Estados Unidos que nos llamaron y para una cosa puntual, le pedimos unas fotos al Marcos Segers. Para otro proyecto que estábamos haciendo, estábamos hablando con Emil Straub. O sea, yo creo que lo vemos al revés, como que vemos que los fotógrafos son como autores y dependiendo de los tipos de proyectos también podemos como conversar o generar ciertas relaciones con ellos también. No es solo algo como 100% instrumento. Y de hecho, para encontrar un fotógrafo para este libro, tratamos, si bien hay muchos fotógrafos de arquitectura que empezaron antes o que colaboraron con nosotros antes, teníamos la intención de buscar a un fotógrafo que no necesariamente fuera un fotógrafo de arquitectura, sino que tuviese otro tipo como de sensibilidad. Entonces estuvimos explorando con algunos fotógrafos que eran incluso abogados o cosas en paralelo, y Felipe nos gustó porque era fotografía, talleres de artistas. Entonces tenía como un set bien interesante de fotos interiores, Sí. de interiores, y había una especie como de... nos gustaba. Entonces tenemos que retratar edificios tanto por fuera como por adentro, que eran edificios que están habitados hace muchísimos años. Entonces nos interesaba esa como capacidad de captar una cierta como frecuencia de las personas que viven dentro de esos departamentos, sí. Y desde ahí hemos trabajado la mayoría de las veces con él. Bien. Claro, entonces... acá nos preguntan algo que yo siempre pregunto, Julián Parra. ¿Ponen personas en sus fotos o solo son espacios puros sin humanos? No, mira, el ideal, o sea, lo hemos conversado un montón de veces, no nos gustan las personas sin humanos, pero sin embargo casi nunca salen, porque, o sea, si va a salir un humano, debiese salir la persona que lo habita de verdad. Yo yo no comparto... No, modelo y no, cosas no comparto poner a, no sé, a otra persona, o a Arturo, o a mí, o a nuestra señora, ¿no? No todos los clientes quieren aparecer, cuando aparecen, y el ideal para nosotros siempre es una foto, no cuando la obra está nueva, sino cuando lleva bastante tiempo como de ocupación. Entonces eso también es bastante difícil de calibrar, porque, no sé, algunas obras después se intervienen, o porque también uno tiene la ansiedad siempre como de querer tal vez mostrar las cosas en su momento. Entonces no preparan la escena, no es que el día con el fotógrafo le llevan revistas de arquitectura y de diseño para poner en las mesas. O sea, por ejemplo, lo que hemos hecho con Felipe, que sacó la foto de su espacio, es que nosotros le decimos, mira, nos parece que esta vista y esta vista serían interesantes, pero igual después también dale tú, tíranos un set. O sea, por algo también estamos trabajando como sí. Con él y confía un poco en su ojo. Y en el caso del metro, por ejemplo, o sea, hay gente siempre, entonces sería muy forzado también, y nos parece más interesante que sea así, como tratar de que aparezca el espacio 100% vacío. Y la otra pregunta, nosotros no llevamos nuestros propios muebles, ni nuestras propias plantas, claro. O sea, lo que se ve es como está, y es... Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Yo les envié 100 preguntas, las cuales tienen que elegir 10, sí. Así que arranquemos, a ver qué eligen. Dale. Pero mira, teníamos, como que las manipulamos un poco, pero por ejemplo teníamos... Perfecto. Un edificio en Ciudad de México. Sí, nos tocó hace un par de años ir a Ciudad de México porque nos invitaron de Liga, de esta galería de arquitectura, sí. Y nada, estuvo bueno porque pudimos hacer ahí como unas visitas como más largas, y fuimos a ver la biblioteca José Vasconcelos de Alberto Calach, y nada, quedamos como... Perdona, un disclaimer antes. Discutimos bastante sobre qué cosas elegir o qué cosas nombrar, y el filtro que logramos hacer es, elegimos algunas obras que nos llamaron bastante la atención, a las que fuimos juntos, que conocimos por primera vez juntos en algún viaje o algo. Entonces, fueron como discusión de oficina. Claro. Bien. O sea, yo creo que hemos tratado de hacer que... Tratamos de... Ahí la tenemos. ¿no? Y si no, nosotros también ahí siempre aportamos para que a los viajes vamos juntos, entonces nos permite como hacer estas visitas y todo, y como discutir, y que siempre está bueno. Entonces, esta biblioteca, que es como esta especie como de nave o de arca que está metido adentro de un parque, y entra, es súper cerrada, y tiene esta casi como Matrix, como de libros que están colgando. Justamente te iba a decir eso, parece la cédula de Matrix, ¿no? De la película al final. Y todo eso está colgando de una estructura de la estructura que es una mezcla de hormigón y acero, y no toca el piso. La todo nave. este mueble metálico infinito.
y que tiene por ahí también colgando este esqueleto de ballena de Gabriel Orozco, de este artista mexicano, y nada, increíble el lugar, increíble. Ahí está. ¿Y cómo es? Ya que estuvieron ahí, ¿no? Ahí está la escala humana, ¿no? El humano es esto, y este es todo el piso, ¿no? Ujú. Cuando ingresás ahí adentro, ¿cuál es la sensación de escala? ¿Sos una hormiguita? ¿Es imponente? ¿Estás normal? Yo creo que tiene un equilibrio raro, Como porque uno pudiese tender a pensar que libros colgando, o sea, se puede sentir tal vez pesado, pero hay una relación como bien particular entre, si te fijas, la materialización de los racks de los libros, que son de Sí, acero muy, muy delgado, y los libros también no están como no es como una biblioteca como europea pesada, entonces es una especie como de parrilla metálica que cuelga y no es impresionante, pero no es intimidante, creo. Sí, Deja pasar aire entre medio. sí. O sea, yo creo que tú entras y tienes este espacio gigante con esta especie de matriz, pero cuando tú subes al tema de los libros, es casi como un mueble hecho de estas piezas metálicas, entonces la escala como que baja mucho. Entonces, cuando estás adentro, no te sientes como en esta cuestión gigante, y en el borde también, que es donde están esta especie como de machones, tiene una serie de lugares para sentarse, con vista para afuera y todo, entonces maneja muy bien esto que claro, uno podría pensar que es como una obra de Boulez, pero cuando estás adentro sí. tiene una serie también como de lugares como mucho más modernos, o sea, como más pequeños y como acogedores a pesar de todo. O sea, cuando fuimos, de hecho, había abajo, que el primer piso queda mucho más abierto, mucho más público, una especie de plaza que le cuelga unos libros que se sienten más flotando que colgando, tal vez. De hecho, cuando fuimos había, no sé, un coffee break, de un taller Había un no me congreso acuerdo, de algo, sí. y era una mesa ridículamente chica con unos termos de café como de este tipo, no sé, y no se veía fuera de lugar, era como bastante como interesante. Sí, ahí se nota, ahí está la ballena, y ahí estuvimos viendo los racks estos de libros, Sí. y es cierto lo que dicen, ¿no? Se le va la pesadez, y también se ven como espacios muy iluminados, Sí, ahí Muy, se ve como muy- mucha luz, entonces eso sí. también, ¿no? Refresca mucho. sí. No, muy linda. Y afuera un parque que está así ya como muy crecido, tiene algunos otros elementos como menores repartidos en el sitio, Ahí pero está es la casi, nave exterior. tiene todas estas entradas de luz por arriba también, no, la verdad es que es bien increíble. ¿Y entras por acá? Sí, Pues wow, tenía tras una era esa y también tiene unas laterales. Esa era del auditorio, qué creo. impresionante esta entrada, ¿no? Aparte es bajar con ese voladizo bastante opresor, ¿no? Ahora en México, no sé, pues después tú vas al típico, al museo y todo, y igual todo tiene una escala como mexicana, como Sí. azteca, y que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados nosotros, pero creo que aquí lo maneja bien como ese equilibrio como entre la escala muy pequeña y la escala muy grande. Ustedes los argentinos también un poco más que nosotros, pero nosotros no estamos Bueno, acostumbrados. es verdad eso, ¿no? En los arquitectos mexicanos de los 80, 90, Zabuglowski y todos estos, tienen un carácter de hormigón muy potente, ¿no? Muy fuerte la imagen. Sí. No, todo está es como otra escala. Bien. Pasemos a la siguiente. Yo creo que para quedarnos en México vamos a agregamos un edificio en una ciudad que no sale en el listado, que es Guadalajara. Bien. Fue en este mismo viaje, si no me equivoco, sí, que estuvimos en Guadalajara y fue un edificio que nos llevaron, o sea, no sé si nos llevaron a ver el edificio, sino que más bien nos llevaron como a almorzar y dimos una vuelta, que es, ¿cómo se llama? Tiene dos nombres, esto es el Mercado Libertad o San Juan de Dios, para que lo busques ahí en Google. Mercado Libertad. Que es un edificio, digamos, megaestructura, una especie como de mad building, de hormigón y ladrillo de 3 niveles, que es un mercado, son 40.000 metros, que son más o menos 3 cuadras, que tiene de todo, entonces, y particularidades que está hecho por un ingeniero y arquitecto mexicano, Alejandro Son, que terminó de construir el edificio a los 29 años, entonces tiene esta Wow. especie como de arrojo de proyecto de título, y que es de verdad un edificio bastante alucinante al momento de que es una operación urbana y arquitectónica al mismo tiempo, y que de alguna manera es la infraestructura que permite que dentro y fuera aparezca esta como densidad,
como frecuencia de cosas de los mercados informales latinoamericanos. Entonces, es como la consistencia entre un map building de hormigón brutalista con todo el mundo como del mercado más popular, característico como en nuestros países. Entonces, y esa mezcla funciona súper bien. Sí, porque logra un poco como la calle entra y realmente como que si uno lo ve sin las cosas es casi desescalado el tamaño como de las calles que entran, las rampas, pero una vez que está todo lleno, o sea, de verdad él tiene los puestos afuera que van entrando, tú vas subiendo por la rampa, tiene un poco esta luz desde arriba, un poco ventilado, un poco oscuro, pero con estas luces, como con algunas luces más artificiales, entonces es una cosa muy impresionante. Bien. ¿Creen que tal vez el mercado, el mercado en este sentido, ¿no? Como edificio de mercado, puede ser como un hilo conductor para todos los americanos? ¿Como que todos los americanos hemos desarrollado este encuentro de mercado o no? O sea, yo por lo menos creo que, no sé, no creo que hemos pensado, pero sí es un mercado que probablemente es impensable en un contexto muy formal, como un poco europeo, americano, donde está todo mucho más ordenado. O sea, aquí lo interesante es que el tipo de verdad... Americano-estadounidense, ¿no? Pero digo, americano en general. Bueno, pero es algo que yo creo que hace sentido, por eso a nosotros nos hace sentido, independiente de la escala, puede ser Brasil, Argentina, o sea, o Sudamérica en general, Perú y todo, pero fuera de eso creo que es mucho más exótico para alguien que viene afuera, pero para nosotros yo creo que hace bastante sentido. Y son esos lugares también que, claro, tal vez para un ojo más ordenado, puede ser algo, no sé, informal, pero en verdad es lo que define también como cierta riqueza cultural de los americanos que dices tú. Entonces, en este sentido, este edificio genera una relación como interesante entre lo que permite que esa informalidad aparezca aquí y tenga lugar, más allá de como rellenos de cosas, de calles que se toman o temporalidades como más rápidas. Bien. Ahí no lo conocía a este señor. No, pero mirá que, pero tampoco, pero bueno. Ahí tenemos. ¿De qué es de los 80? ¿De qué década saben? No, ¿Qué de tiempo los es? 50, 1958. 50, o sea, está entrando a los 60. Sí, sí. Así que es columna pre-write esta. Sí, o sea, pero yo no sé, igual los mexicanos tienen todo su desarrollo como con candela también Sí. y todo. Puede haber una conversación un poco ahí también. Sí, porque esto también es muy candela, ¿no? Sí. Este techo ahí flotando, ¿no? Pero es divertido porque además todo está hecho realmente con unos ladrillos un poco así medio rústicos, un poco hormigón, o sea, está hecho Ahí está el ladrillo, mira. un detalle, o sea, con un detalle muy, muy duro. Y una vez que entra, y cuando uno lo ve así, uno dice como, pero una vez que como que se cruza esto como con la cosa urbana, funciona muy bien. Ahí Daniel, que es de México, nos está diciendo que sí, que fue su tesis de universidad. Ah, mira, Daniel Languré. Sí, exactamente él. Ahí está. Bueno, y también, viste, recién que hablamos de la biblioteca de Vasconcelos, viste que en la planta baja había un muro de ladrillo. Viste que esa entrada de la ladrillera también te generaba como una cuestión más amigable, capaz, ¿no? Uh-huh. Y arriba todo el acero. Sí. O sea, que los mexicanos, no sé si son muy buenos como para el mundo es como de las texturas y como esas cosas un poco rugosas, mezclado como con algunas plantas y todo eso, como que lo tienen muy manejado y Kalash también lo maneja muy bien. Sí. Pasemos a la tercera, a la siguiente. Acá lo tenemos a Alejandro. Teníamos la 25 también en versión transformada, no un edificio en Quebec, sino que un edificio en Montreal. Dale, a ver. Nos tocó ir a Montreal, también nos invitaron, entonces fue también como un viaje de oficina. No me acuerdo ya en qué año, pero Montreal nada, es como ciudad alucinante, arquitectura, también el tema musical y todo eso. Pero fuimos a ver estos restos que uno puede ir a visitar de la Expo 67 y está la biosfera de Buckminster Fuller allá. Entonces, que tú vas, que era el pabellón americano y que eran los edificios que quedaron después, y que era esta biosfera que es como el típico domo geodésico gigantesco, que tiene unos pabellones como pequeñitos que tú puedes recorrer por dentro y por fuera también, que están abajo, y que es la que se quemó. ¿Está? Uh-huh. Sí, exacto. La biosfera de Montreal, que como decía, que el pabellón de Estados Unidos para la Expo 67, y tú vas y estar adentro, bueno, afuera y adentro, con esta cuestión que parece como esta burbuja gigantesca repetida.
muy, muy simple con este recorrido que uno puede hacer por esta especie de museo que da un poco lo mismo, pero estar adentro es una locura. Originalmente la esfera estaba cubierta de un plástico, porque trataba de generar como una condición distinta, y ese plástico se incendió, no me acuerdo qué año, y hay una imagen muy linda de toda esta esfera como incendiándose, que Sí, incluso fue la portada de un disco de Arcade Fire, que de hecho son de Montreal también, entonces ahora está abierto. Entonces es una especie como de... Claro, todo el forro se quemó, entonces ahora tú en verdad estás al aire libre, pero dentro de esta como burbuja. Un esqueleto gigante. De esta estructura. Sí. Claro, entonces tienes toda esta serie como de balcones y tú vas subiendo y todo, y estás como adentro de esto, y como este esqueleto utópico. Bien. Muy lindo. Dijiste Montreal Música. Aparte de Arcade Fire y Off Montreal, ¿qué hay en Montreal de música? O sea, que yo sepa, está todo como lo que era como rock, o sea, como Godspeed You Like Emperor, a Silver Mount Zion, todo esto viene como allá, y no sé, tendría que buscarlo ahora, pero tenían toda una movida musical, y de hecho cuando nosotros fuimos, Sí. tú podías ir un poco, dar un poco de vueltas en la noche, y así en la semana, bares con música todo el tiempo, de todo tipo, o sea, pop. En vivo. ¿No conocen? Esto era Off Montreal, que es muy bueno. Si lo quieren Claro. Cada bar, no sé, hay unas calles con unos bares y chiquititos, cada bar tenía un grupo increíble tocando en vivo, y el bar tenía rock progresivo, y el que venía tenía death metal, entonces había como, interesante porque había público para todo. Y una anécdota buena respecto con eso, que nosotros fuimos a Montreal y antes de eso habíamos sido profesores con Pedro Alonso en un workshop de la AA acá en Chile, que trajo alumnos de la Universidad de Montreal. Entonces esos alumnos de los que nosotros habíamos sido una especie como de tutores, nos recibieron allá. Y ellos fueron los que nos llevaron de alguna manera como a recorrer la noche de allá. Y íbamos caminando con uno que ahora tiene una oficina bastante buena. ¿Cómo se llama la Brie? Una oficina de arquitectura, sí. Que íbamos caminando por la calle, no sé, no me acuerdo qué hora, 12 de la noche, después de haber estado en 3 bares, y de repente íbamos caminando y se ve como en la esquina un grupo de afroamericanos, así como fumando, no sé qué, ¿verdad? Íbamos caminando y lo ve, esta persona que era, digamos, como, no sé, un Justin Bieber, lo mira y le dice, pum, se abrazan, se dan de la mano, se dan así como un abrazo fraternal, y resulta que este tipo, los tipos que estaban ahí, uno era su mejor amigo del colegio, y eran, no me acuerdo dónde, de Costa Marfil. De Costa de Marfil, y estaban afuera fumándose un cigarro porque iban a empezar a tocar con su grupo de música en 10 minutos más, y entramos a verlos a ellos. Entonces también había como una relación entre lo que pasa en la ciudad, pero también entre la conexión de las personas, unas cosas que hacen otros que hacen otras, que puede sonar tal vez muy básico, pero yo creo que para el contexto del como clasismo extremo chileno, es algo que llama como bastante la atención. Sí, porque ellos en el fondo tienen esto de como tú vas al colegio de la esquina, da lo mismo, y te juntas con las otras personas que van al colegio y no hay ningún tipo de diferenciación existen, pero por lo menos la mayoría como de escuela privada o seccionamiento de clase. La mayoría de los chilenos me hacen hincapié en esta cuestión. Ahora está más abierta, o sigue siendo así como, bueno, cada parte tiene cada uno tiene su lugar, su ámbito, o se están como expandiendo más. O sea, yo creo que lo mismo. Parte del estallido social tiene que ver en parte con eso, no con un tema cuantitativo, sino que cualitativo también de esa percepción de que incluso de que hay gente que puede haber avanzado mucho en estos últimos 30 años, siguen existiendo estas barreras que no son un problema de plata, sino que son un problema como de clase. Y que no, o sea, eso es como noticia en desarrollo y va a ser noticia en desarrollo por un buen rato más. ¿Y a qué se debe? Porque así siempre, tanto Chile como Argentina, somos países de inmigrantes, todos somos inmigrantes. ¿Cómo se genera esto en Chile? Esta cuestión de clases, y en realidad fuimos todos inmigrantes. ¿Qué pasó ahí? ¿Saben? O sea, no sé, es difícil, pero yo creo que en Chile hubo esta privatización, tú sabes, durante la dictadura en los 70 y sobre todo en los 80, y donde se desmanteló un poco también el sistema como de educación pública, y por lo tanto, todo aquel que tiene en general la posibilidad de hacerlo, económicamente, va a ir a la educación privada. Que es algo que es algo
también en como discusión y se está tratando un poco como de desarmar un poco eso. Entonces, probablemente la mayoría o muchos de las personas que tú puedas Pero pasa entrevistar, que Pinochet, ¿cuándo cayó Pinochet? ¿Cuándo fue el no? el 89, 89. sí. Ah, Del claro, 70 al 90, en el fondo. es muchísimo. Fueron muchísimos años. Y no es hace tanto tiempo, o sea, si uno lo ve como en una... Sí, 90, claro. Y O sea, sí, y los 80 también. Bueno, acá en Argentina los 80 fueron como muy importantes porque se liberó todo. Entonces, capaz que tenemos 10 años de una liberación extra, capaz, ¿no? Y nuestra dictadura duró 5 o 7 años. Entonces, capaz que es muy diferente. y por lo menos acá, que también es parte de toda la discusión de ahora, de alguna manera igual lo que se hizo en la dictadura es que se sentaron una serie de bases de cómo iba a seguir funcionando el sistema después, incluso bajo los gobiernos. En libertad. Claro, o sea, pero esta lógica neoliberal y todo eso, entonces es algo que sigue permeando y ha seguido un poco, independiente que haya salido la dictadura. Entonces, nada, pues todavía estamos metidos un poco en eso y ahora está toda la discusión de hasta qué punto sí, hasta qué punto no, queremos realmente salirnos totalmente de esto, no, o sea, está toda esa fricción que está ahora mismo, o sea, ahora mismo. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí nos pasamos para hablar de otra cosa, no sé. Sí, serie de Netflix. Bien. Y también, como que lo estábamos conversando, vimos separado la serie esta, ¿cómo se llama? El Million Dollar The Code. Million Dollar Code. Ah, la vi hace muy poco. Me encantó. Sí. Sí, muy buena. Que en el fondo esta empresa alemana que se llama TerraVision, que son ¿Cómo se estos llama? dos. Ahí me busco. Sí, The Million Dollar Code se llama el código de la discordia en español, que es como traducción terrible. Horrible. Pero que son estos, y de ahí lo conectamos con otra cosa de Berlín, pero son esta cosa como muy Berlín, con esta especie como entre hippies, hackers, que le gusta la música electrónica, que medio ocupa y que arman esta post caída muro de Berlín, claro, y toda esa como... Y que arman todo este como programa, empresa, obra de arte, que es esta especie de Google Earth, y que empieza a crecer, pero en el fondo están adelantados de su época y de ahí les terminan, según la serie, o sea, como que está en la discusión, se los roba a Google, así como le roba una serie de cosas a otra empresa y entran a juicio. Entonces se trata un poco como del juicio y la historia y la historia de ella. Pero yo creo que... Bueno, hay algo muy interesante que vamos a repetirlo ahora, porque es lo que me sucede siempre cuando veo esta serie, cuando busco esta serie, que la serie empieza. ¿Por qué nadie sabe de esto? Porque uno googlea, ¿no? Y obviamente no están, porque lo han generado durante 20 años en juicio contra Google, ¿no? Entonces por eso nadie sabe nada de todo esto, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa? TerraVision. Eso. La historia la cuentan los que están en el poder, pero... y también es interesante esto también porque impresionante que nadie supiera de estos hackers que a pulso logran que algo funcione de una manera increíble. O sea, ver más allá de la foto de la Tierra, el poder navegar una cantidad de información que tecnológicamente era muy difícil de procesar en ese tiempo. Entonces, un grupo de nerds, hackers, panqueta, que a puro pulso y sudor logran conseguir como el dinero también mintiendo un poco o vendiendo humo, digamos, pero que al final no era humo y que a través de eso pudieron generar algo que está más allá de las posibilidades tal vez técnicas de la época y que como siempre llega como alguien que está en una posición como más hegemónica del poder y te lo compra o te lo roba y te mata con un ladrillo de abogados que te ahogan y te asesinan. Y un poco lo que sigue haciendo Google y Amazon y todas estas cosas gigantes que van absorbiendo tecnología, incluso la que nos está permitiendo ahora comunicarnos y que ojalá nos escuche. Entonces también uno se cuestiona... Claro. Pero, y además, yo creo que quizás la imagen que tenías antes de esa escena es muy buena, esa escena, sí. Cuando están en esta feria como internacional en Tokio y de repente están los americanos con estas pantallas gigantes y todo eso, y llegan con ellos y se les empieza a acercar, y también tienes esta idea de que el programador solo no llega a nada si no está con estos artistas que en el fondo son los que diseñan un poco también las interfaces. Por ejemplo, ese bicho azul que se ve ahí, para los que no lo han visto,
en el fondo existieron, pero ahora para nosotros es muy natural agarrar el mouse con el scroll y navegar a través de Google Earth y hacer zoom back y movernos, pero en ese momento era como un movimiento como bastante como antinatural, entonces se le encarga a un escultor que era compañero de uno de los protagonistas en la versión, no sé si real, pero en la serie, diseñar esta interfaz. Y se demora toda la serie en poder lograr esta interfaz donde hay un elemento, un artefacto, un device que permite poder navegar de forma intuitiva como este proto Google Earth. ¿Y cómo se llama? Y también yo creo que tiene esa cosa como de ese espíritu epocal como de Berlín post como caída de la muralla que está como muy bien mostrado así. Sí. Y el sistema de música, ¿no? Cómo están... Sí. O sea, todo, desde la estética, claro, la música, un poco como el ambiente de ellos, está muy bien así. Bien. Así que sí. Recomendada totalmente. Sí, es muy buena. Y aparte está bueno porque también aprendemos quiénes son los que no sabemos quién es el americano, el estadounidense que los destrata, ¿cómo se dice? Los traiciona. Sí. ¿Vieron después viste que cuando termina la serie tenés como el documental de cómo se hizo? ¿Eso lo vieron? No lo vi. Yo no lo he visto. No. Bueno, míralo, pues está muy bueno, y están los verdaderos, o sea, tipo viejitos. Y en un momento uno de los alemanes dicen, sí, bueno, el que nos traicionó, y justo en ese momento hay un pip y no se escucha. Así que tampoco lo pueden decir. Probablemente como que los demandan por difamación si dicen, los americanos le tiran a los abogados y sí. Hombre. Así que vamos a la próxima pregunta. Ya, yo creo que siguiendo con el espíritu berlinés. Quedándonos en Berlín también, o sea, ese espíritu, digamos, tal vez berlinés como que nos gusta y manteniendo las proporciones, creo, siempre se asocia un poco al momento en el que nosotros estudiamos, que también sentíamos que queríamos tratar más de romper la muralla que de agregarle ladrillos, digamos. Desde cómo se nos estaba enseñando a la arquitectura o lo que estábamos viendo que se estaba haciendo, obviamente manejando las proporciones de la analogía. Una vez estuvimos ambos en Berlín y fuimos a este Terrassenhaus en Berlín de Arno Van Hoover, de que nos buenísimo. Una hora, y de hecho fuimos con él, una visita como guiada. Sí. Y también, bueno, estar con Arno y escuchar de primera fuente como su posición frente a las cosas nos parece bastante interesante. O sea, alguien que digamos que se dio vuelta al juego en cierta manera. O sea, claramente es hijo de esa época también. O sea, el tipo como que ahora tiene su croquis y todo, pero es viejo, o sea, tener 50 y tantos años, viejo entre comillas. Claro. Entonces viene pasó esa época completa como post muro de Berlín. Y ahora, en el fondo, tiene como estos encargos como más grandes y todo, y el tipo como que le da para adelante, ¿no? O sea, tiene cosas interesantes. Uno siempre escucha reclamar a los arquitectos que las normativas de edificación limitan su creatividad o limitan que un edificio sea un buen edificio, digamos. Y Van Hoover de alguna manera agarra esa restricción y lo transforma en la característica principal del proyecto. Entonces uno ve su edificio hasta ahí, se ven medio raros o hacen cosas como operaciones bastante extrañas y que muchas de ellas son una posible reinterpretación a la normativa alemana. Entonces, por ejemplo, ahí el edificio que desde la calle, esta especie como de pirámide que se va como retranqueando como este yenga, ahí, claro, ahí. Desde ahí está esta fachada principal en la calle que se retranquea y tiene una especie como de oficina o comercio en el primer piso. Uno entra a través de una especie como de túnel pasillo y aparece en la parte baja de la terraza. Entonces, el edificio, si bien se puede acceder por una serie de ascensores, unos núcleos verticales que están en medio, es principalmente una escalera gigante donde los descansos de la escalera son las terrazas de cada uno de estos niveles. Entonces, algunos son departamentos, algunos son oficinas, tienen de alguna manera tienda, tienen las proporciones y la ubicación de los servicios tal vez para que puedan hacer muchas cosas a la vez. Uno puede tener una tienda y tener una casa al lado, o alguien teniendo un taller y una familia viviendo, y están todos conectados por esta terraza. O sea, es típico del mercado inmobiliario que la gente quiere tener su terraza propia dentro de su departamento, que no mira el vecino, etcétera, etcétera. De aquí es totalmente lo contrario, son estos pasillos gigantescos que no están divididos entre las unidades de los departamentos que sí están separadas, como cortando un poco este largo.
Y una pregunta, claro, aquí no sé, la típica pregunta, oye, pero en el tiempo los dueños te van a empezar a cerrar las terrazas. Las van a empezar a dividir o les van a empezar a poner biombos separadores. Y ahí un truco muy interesante es que no pueden. No pueden porque el cómo está diseñado el edificio hace que esos pasillos sean vías de escape para incendio. Entonces, normativamente no pueden dividirlo. Entonces, transforma una construcción normativa de seguridad en la característica principal del edificio, donde todos necesariamente tienen que coexistir los espacios públicos de estas terrazas como abiertas. Y los obliga también en el fondo a empezar a ocupar las terrazas como para de alguna manera organizarlas, porque son tan grandes que hay unos que empiezan a poner planta, entonces hay una división un poco entre plantas, empiezan a poner mesas, hay gente que tenía fuera el perro, entonces se transformaban como una especie como de mini plazas también. Ahí está, mira. Muy bonito. Bien. Y después, bueno, hay algo que esto que acabas de decir, y por lo de la respuesta anterior, Ajá. que si ves el croquis de ellos, ¿la tienen en papel? Sí, yo la tengo. Bueno, viste que tiene esta situación, que me gusta esta situación de hacker, esta situación de los códigos QR, ¿no? Entonces, vos estás leyendo la nota y de golpe dices, ay, porque en tal video, y tenés el QR, vas al QR y ves el video de YouTube, y ese video de YouTube es interactivo, ¿no? Y tenés como unas cosas políticas también, ¿no? Sí. Entonces, está buenísimo porque con el video anterior y con esta generación de los 80 alemana, tiene ese espíritu también el croquis, ¿no? De tener tu celular, bueno, y con el QR ver una cosa que no otros lo hacen. Llegó a hackear hasta la croquis, digamos. Pero, es el punto. Claro. De hecho, nosotros cuando fuimos nos habían invitado como a una especie de seminario que había en la TU de Berlín, y la charla final era de él, era como así como el masterclass, no sé qué, lo daba él. Entonces estaba el tipo con los alumnos, estaban como las autoridades de la universidad, y como dices tú, por un lado mostraba un poco las obras, pero al final era como un discurso político de todo el tiempo, y el tipo, viste que tiene estas como películas que hace con un director, sí, como el Legislating Architecture, no sé qué, y el tipo empieza a hablar también de que está haciendo clases en Suiza, no sé qué, porque dice, allá me dan las condiciones para poder hacer esto, no sé qué, no como en esta universidad donde no hay plata ni siquiera como para la fotocopia, y se lo dice como en la cara a la directora de la escuela, y como todos mirando para abajo y todo. O sea, el tipo de verdad tiene como esa como actitud como bien confrontacional, que era como bien increíble. Y de hecho también hablaba, tiene por ahí un artículo, empieza a hablar en contra de Google, empieza a hablar de todo este tema como de Alphabet, a propósito de lo otro, de Alphabet, que ya tiene como su división urbana y están haciendo estos como especies como de barrios. Hay uno creo que están desarrollando en Canadá, bueno, en Estados Unidos también, donde todo genera datos y van como haciendo este loop supuestamente para mejorar y hacer más eficiente todo. Y el tipo también, parte de su charla era hacerse mierda esto, discutir la cuestión, decir que como arquitectos teníamos que como pelear en contra. La nota del croquis es muy política, ¿viste? Que también está esa manifestación falsa que hacen en ese territorio con el chino, ¿no? Que lleva un chino falso para simular una venta, ¿no? Y llama a los medios alemanes y todo, y ya todo falso, ¿no? Entonces, es muy interesante, o sea, el croquis ese es muy interesante. Sí. No, y así que no, muy buena también esa discusión. Al final como que casi no habló de los edificios. O sea, solo como en términos como mucho más macro. Muy y bueno. después hay otra cosa que me había gustado, que uno apunta el color de sus edificios, y él en Alemania parece que cada partido tiene un color. Entonces, ¿cómo se pone? Como pone un color arriba del otro, superpone todos los colores de todos los partidos y sale un color medio marrón, amarillento, feo. Y a partir de él hace toda una arquitectura con ese color, ¿no? Entonces, y también lo muestra en los videos. Bueno, también, de hecho, ellos tienen, o sea, él, pero está metido en un grupo más grande, tiene esta revista Arc Plus. Sí. Que la verdad que es muy buena, o sea, yo creo que tiene una muy buena como equilibrio entre la discusión como política en términos amplios y también tener proyectos, no irse totalmente para afuera, pero no estar solamente en discusión arquitectónica de proyectos, y que también viene como de ese espíritu como bien, como berlinés, un poco subversivo y todo, como y de... por último ya pasamos a la siguiente y nos olvidamos de Arno, porque parece como que dale. somos fanáticos insoportables de Arno. Pero en un momento hay una nota ahí en el croquis
que el tipo te relata un viaje con la esposa a un hotel en Zurich y que dice, un nombre inventado. Y en realidad no te cuenta nada de arquitectura. Es su parecer siendo a Zurich. Y es genial como diciendo, no es como, no sé, la croquis de otros, de RCR que hablan todo de ellos, ¿no? No, el tipo Sí, te manda un texto de cuento de él. sí. No, genial. Es genial. Pasemos, pasemos a la siguiente después de esta chupamadeada. Creo que no nos queda mucho, a ver. ¿Cuántas llevamos? ¿Como 5, 6? No sé, no las conté. No, Ahí sí, tampoco. con el del autor y de ellos me pasó. Sí, de hecho dejamos algunas fijas y dejamos la otra mitad. Bueno, hagan las últimas dos que ya estamos en la hora. A ver, dale, ¿cuál crees que decir tú? No, dale con el autor Sí, de no, yo terror creo que que tenéis, para hablar un poco también tal vez de literatura, hemos estado también, bueno, nosotros hacemos un taller. ¿Leen? Hacemos ¿Son un la taller. generación que leen ustedes o la generación que no lee? No, sí, No, pero mira, aquí tenemos una Biblioteca. biblioteca bastante Bien. amplia. No sé si, ¿Ah? no sé si en Chile existen, conocen a Karina Jelinek. ¿No? Ah, bueno, Karina Jelinek en un momento, en una entrevista, le pregunta a un autor, ¿no? Y ella dice, Bioy y Casares. Y entonces le pregunta, entonces dice Bioy y Casares, ¿no? Pensando que eran dos personas. Entonces el entrevistador le dice, bueno, pero es una sola persona. Ah, entonces ella me dice, pero yo no soy de la generación que lee. Maravillosa. Bueno, entonces, para no hacernos los intelectuales, no, pero a ver, ahí nosotros estamos haciendo un taller hace ya bastante años en la Universidad Católica que trata sobre infraestructura, básicamente infraestructuras que nacen desde la ingeniería como infraestructuras de energía y de qué manera podemos hacer un proceso de arquitecturización de la infraestructura y a la vez un proceso inverso de infraestructuralización Bien. de la arquitectura. Entonces, siempre tratamos de movernos un poco, que yo creo que se relaciona con las cosas que hemos mostrado y las cosas que estamos haciendo también en el metro y otro tipo de proyectos que están subidos en la web. Siempre tratamos como de movernos en esos dos aspectos. Entonces, también dentro de eso, es un taller del magíster de arquitectura y del magíster de paisaje. Hay un proceso también de una bibliografía que es bastante interesante y también son bibliografías que de alguna manera tratan temas qué historia que se está construyendo. Por ejemplo, la relación del hombre con la naturaleza, nuevas posiciones filosóficas frente a, qué sé yo, hiperobjetos, todo ese tipo de cosas que son bastante interesantes, pero más allá de dar la lata en relación a eso, y conectando como tal vez la primera pregunta sobre lo que significaba Umbel, hay un autor que no lo mostramos, es como literatura como de, no es, o sea, que leemos como por interés, por ganas nomás, de un tipo que se llama Algernon Blackwood, que es un escritor inglés. ¿Cómo se llama? Algernon, a ver, ¿cómo escribimos acá? Dale, y decime el autor de un libro. Ahí lo voy a poner en el texto. Bien. Algernon Blackwood, que es un escritor de terror, literatura de terror, porque esto 1900, digamos, es como es interesante el momento de que un terror, que no es terror, no hay monstruo, no hay maldad, no hay nada, sino lo que hay son unas ciertas como fuerzas de la naturaleza, que no tienen digamos, como corporidad, no es así, eso que ahí hay un libro, o sea, son cuentos cortos, son más bien cuentos que cortos, y hay un cuento que es muy lindo que se llama El hombre al que los árboles amaban. Y creo que ese, o sea, si alguien quiere partir leyendo a Algernon, es muy interesante. Esto, digamos, Algernon Blackwood es como el papá de Lovecraft, como que viene antes de toda la idea como de terror cósmico de Lovecraft, y plantea una relación como bien diferente, digamos, a la típica dicotomía entre naturaleza y hombre. Hay una sensibilidad como bastante particular que es interesante como explorar, creo. Eso como para decir algo que no... Para no solo hablar de arquitectura. Sí, como eso es como cosas, gustos personales un poco. Bien. Sí, ¿Cómo se llama el libro? ¿El árbol? No, No, el hombre al que los árboles amaban. ¿Y cuál es el hombre? ¿Se sabe? Es un tipo en particular, un hombre. Oye, el cuento muy bonito porque parte con, o sea, hay un pintor que retrata árboles y era el único pintor que era capaz de
pintar un árbol y a través de esa representación bidimensional, como reflejar la personalidad del árbol, digamos. Entonces existía alguna especie como de conexión entre las plantas y él. Bien. ¿Y no, Bien. no está no está la película? Debería estar pronto, yo creo. Pero que yo sepa, no. Que valga la pena, al menos. Claro. Porque me hace acordar a este cuento bueno, que Carl Fire hizo como la música. ¿Cómo se llama? La de las bestias. La historia. Ay, no me salió. Donde las bestias son felices. Me hizo acordar algo de eso. No, pero ese es como Spike Jones, ¿no? ¿Pero no es donde viven los monstruos? Sí. Eso, exactamente, ahí. Sí. Sí. Que a Me hace veces no acordar a eso. cuento de niño, de este como que lo tengo por ahí y que el tipo lo agarró y lo transformó en... No, pero Sí. esto es más, es como más gótico. Claro. Bien, muy bien. ¿Y en la música también son medios góticos o no? Yo un poquito más, probablemente. ¿De qué índole? No, mira, tenía notado por ahí, pero por ejemplo, concierto, o sea, como un recital, o sea, ya no me acuerdo cuándo fue, porque todo prepandemia, Porque sos gótico. recital de Swans, Sí, de Billy Corgan. no, no, ese es Swans. Te estoy jodiendo. ¿Cómo Sí. se llama? No, en todo caso, respeto total al pelado Corgan. Bien. Igual lo sigo respetando. No, estos son otros, estos son estos, ahí está. Sí, que antes tenía una versión ochentera que era como más gótica, así como No Wave o como esa onda, y después tuvieron como una versión ahora como más instrumental, como de 8 personas, o sea, son como 8 tipos arriba del escenario, como con batería, ¿cómo se llama? Percusión, 3 guitarras, como una cosa así, como de sonido como muy denso, 2 horas y media, como 8 canciones, Wow. y que era como, nada, una experiencia muy increíble. Con el que está con el gorro de cowboy, que es Michael Gira, que es como el que organiza todo, y que los tipos también son como muy, a propósito de esta como actitud que hablamos antes, como que no tienen sello, lo hacen todo ellos pagan todo, prácticamente no ganan plata, ellos mismos dicen, no viven de esto, y para ellos tener control absoluto, no sé, como el chiste, pero hay uno que creo que ellos mismos decían pintaban casas, hay uno que hacía como el baterista hacía retratos de mascota para poder juntar plata y irse un año de gira y donde ellos ponen las condiciones, ellos tienen su equipo, hacen todo, y los tipos era como su experiencia totalmente musical, donde incluso como que el tipo está dispuesto a pelearse con el público, no dejaba que nadie se subiera como al escenario, como lo típico, porque tenía como su frecuencia como muy bien armada y nada, increíble recital. Bien. Tiene muchos integrantes. Sí, es que al final es lo típico de estos grupos, que hay una persona que es la que se mantiene en el tiempo y que Los que mató. Se pelea con se todo. pelea con todos. ¿Quién es? ¿Michael Gira? ¿Él? Sí. Me meto todos los con que se peleó. Olvídate. Y que llevan, no sé, 35 años tocando juntos, entonces al final él va rearmando un poco todo. Bien. ¿Y los viste alguna vez en vivo? Sí. Acá en Santiago, en un teatro pequeño, que de hecho era como con asientos y todo, pero en algún momento el tipo dice, así como todo hipnotizado, como párense, salgan del asiento, vengan y se apagan las luces. Y muy bueno. O sea, de hecho es mucho más interesante, yo creo, en vivo que los discos. Bien. ¿Y cuál es el mejor disco? Depende de lo que te guste. Yo creo que el Desire, ¿voy a apretar eso? ¿Puedo ponerle encima? Sí. El Desire está muy bueno y el de Glowing Man 2012. también está muy bueno. Bien. Pero los antiguos, por ejemplo, el Children of God, que es mucho más gótico y también tenía una cantante que era la pareja en ese momento. Nos van a tildar como gótico ahora. Sí, pero hay que, ¿cómo se llama? Hay que reivindicar esas cosas. Billy Corgan también. El The Here, el Children of God, el To Be Kind, el Glowing Man, son todos buenos. Igual, ¿y alguna vez entendiste estas diferencias entre los góticos, los industriales, toda esta gente? ¿O para vos esto es lo mismo? No sé, es como, o sea, nunca estaba muy metido, pero no, difícil. Toda una Es grabación. difícil, ¿no? Una grabación de grises, Sí. pero no, yo no, al menos.
no puedo. ¿Y vos también? ¿O vos sos blanco o sos así también negro, juro? No, yo no sé. Varío, apago la luz y prendo la luz. Bien. Yo me acuerdo que siempre cuento una anécdota que me acuerdo que nunca la pasé tan mal. Yo siempre escuché, en estas pavadas de las etiquetas, yo decía que era industrial más que gótico. Entonces yo era más del lado de Tool, Nine Inch Nails, de todo ese lado. Entonces me acuerdo que un día había rendido un final de historia y creo que me había sacado un 9, un 10. Y entonces salí de la facultad y no sabía qué hacer, entonces me fui a un boliche, me fui a bailar, qué sé yo, a joder. Entonces estaba vestido con ropa de la facultad, con un jean azul y una remera verde. Y una campera de cuero verde también, o algo así. Entonces voy a un subsuelo de Avenida de Mayo y estaban todos vestidos de negro, todos preparados. Y yo estaba de jean y remera verde. Y claro, me miraban con una cara de odio. Yo decía, claro, me olvidé de maquillar, me olvidé todo. Y me sentí sumamente discriminado por mis propios amigos. Fue tremendo. Pero a mí me da la impresión de que ahora Ya no me da la importa, ya no impresión importa. que está todo mucho más mezclado. No O sea, viste que hay ¿Vos gente como decís? Ramones, que no sé qué, o como una por ahí un grupo de black metal, pero como que a una fiesta, no sé qué. No sé si será una cosa por qué, pero está todo como un poco más diluido. Yo Antes me era acuerdo muy que tema como de incluso, luz. sí, incluso en verano, yo siempre estuve en contra de vestirme de negro, me pareció una pavada. Entonces, pero viste que hay gente que lo hace a propósito, ¿no? Entonces, era 20 de enero, 45 grados de calor acá en Buenos Aires, se juntaban a las 5 de la tarde en Cabildo y Juramento a encontrarse, y yo iba con un traje de una malla y una remera blanca, porque hacía 45 grados de calor. Y la gente te miraba como diciendo, pero flaco, ¿vos qué escuchás? Britney Spears, no, no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. No, es que era demasiado literal la asociación entre ropa y como tribu urbana también, ¿verdad? Por eso siempre los góticos me dan como ganas, no me dan ganas como de abrazarlos. Ponete una remera blanca, hace calor. Tal cual. Así que bueno, ¿qué van a hacer mañana martes? ¿Qué les toca hacer mañana? Trabajar mucho. Un día muy duro de oficina. Es que como que el fin de año se nos viene encima. Tenemos, bueno, aquí finalizamos con las clases de la universidad. Estamos como en un concurso que tenemos que entregar la próxima semana, un concurso grande, por lo menos para nuestro estándar. Bien. Y más como proyectos más chicos que siguen todos andando. Entonces, como que esta es la época en que se nos viene así como todo encima y nos empieza como a aplastar un poco. Así que mañana nada, estamos todo el día como encerrados acá, como avanzando. ¿Y cómo hacen con toda esta cuestión que tienen en la cabeza de todo lo que acabamos de hablar? ¿Cómo lo expresan en la gráfica? ¿Cómo lo expresan en su trabajo diario? Uy, difícil, ¿no? Difícil, yo creo que es difícil, o sea, nosotros tratamos de discutir bastante, o sea, necesariamente discutimos bastante, y siempre hemos tratado de preocuparnos un poco de que las herramientas de representación nos ayuden a poder hacer esa transferencia, pero no literal, digamos. Entonces, no es que, yo creo que tal vez no nos preocupa tanto cómo se ven las cosas, pero sí cómo se gestan, Bien. cómo nacen. Entonces hay cosas que nosotros tendemos a pensar que nuestros proyectos no se parecen entre sí, pero obviamente la gente de afuera dice que sí, o nuestros amigos, pero creo que no sé, no hay una preocupación como de que exista una verdadera como expresión tal vez No, directamente formal va más allá. Yo creo que va más allá con tratar de pensar que los proyectos permitan que pasen ciertas cosas o sean más bien como interfaces de otras cosas, va por ahí más que cómo se ven, no sé. pero yo creo que al final también esta cosa de estos viajes y estas obras que hemos podido ir a ver, que quizás no son las típicas obras como clásicas y no sé qué, que uno podría tener como estas listas más canónicas, ha sido como ir a mirar esas cosas, empezar esta como especie como de referencias, pero que hablan de esta cosa un poco más como de infraestructural, como lo que veíamos recién, y que se van traspasando, yo creo, un poco de manera inconsciente los proyectos, pero por eso tratamos de alimentar como la conversación y como estas cosas que van armando como el Umbelt de Umbelt. Bien. ¿Y tienen amigos con quien hablar de Humbert o hablan entre ustedes dos solos nada más? No, tenemos O sea, varios, sí. tenemos nuestro grupo de amigos también, pero también en los proyectos lo estaba pensando, por ejemplo, no sé, en concurso igual
estamos trabajando por ahí con otras oficinas también, porque obviamente también somos chicos, entonces al final igual es como una conversación Sí, o sea, más grande. o sea, hay un grupo de oficinas y arquitectos con los que conversamos sobre estas cosas porque hay una cierta como, somos como tal vez parte de un mismo hemisferio de pensamiento. Obviamente tal vez con otros grupos tal vez podría ser como más difícil una cierta comunicación, pero sí, sí. Pero no sé, igual por ahí alguna vez, y somos amigos, no sé, de Tomás Villalón o de Sebastián Paredes. Igual nos conocemos todos. Muy buena onda con Felipe Alarcón, o sea, igual como que tampoco es tan grande acá la cosa como para... Tampoco es tan grande, pero tampoco es tan homogéneo. fraternal como, por ejemplo, en México. Una cosa que nos llamó mucho la atención a nosotros cuando fuimos para allá, que México es como un ecosistema gigantesco de arquitectos de todo tipo, desde los más viejos, Rocha, hasta los más jóvenes, y están todos juntos. Todos se van de fiesta, todos van a comer, todos van a los eventos, como que existe una diferencia como positiva entre todos y comparten. Los jóvenes, Bien. aquí yo creo que también, bueno, Muy una cosa de idiosincrasia chilena, pero aquí no, la gente no, tal vez no existe ese compartir más allá como de la oficina, como más una comunidad, tal vez se dan en la universidad o como compadres más cercanos, pero siempre son como grupos un poco más cerrados que tal vez, no sé, es un reflejo de ese Chile que no sé, está eclosionando, no sé. Bueno, entonces mi próximo, ahora que estoy planeando ir a Chile para marzo, creo. Uh-huh. Entonces los voy a unir todos yo. Voy a ir y los voy a unir a los 20, a los 30 ahí y... Nos pasó que vino Martín Uberman hace un Sí, tiempo y hizo eso, otro porque él argentino. gente y por ahí estamos todos en la mesa y algunos que como que los conocemos perfecto y otros no, y todos como que... Así que está bueno, está bueno. Sí, sí. Así que como esa como mesa así tipo última cena y como con toda la gente que por ahí no se junta. Bien. Igual la última cena no sé si fue un buen ejemplo, pero... Bueno, otro. Mesa redonda, no sé. No, pero la última cena de Cristo, después se traicionan entre todos. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos pronto. Gracias. Dale. Avisa cualquier Muchísimas cosa. gracias a ti. Un abrazo. De nada, muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta la próxima.